Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay momentos en la vida en los que el alma se siente suspendida entre lo que fue y lo que podría ser, como si estuviéramos en la orilla de un río, contemplando el flujo de lo que ya no nos pertenece, pero también temiendo soltar la rama que nos sostiene. Pero avanzar no es correr ni empujar. Avanzar en el lenguaje del espíritu es confiar. Soltar no es perder, es abrir las manos para que lo nuevo tenga espacio, es permitir que lo que ya cumplió su propósito se despida con gratitud. A veces, lo que más nos pesa no es lo que llevamos, sino lo que nos negamos a dejar atrás. Recibir requiere vacío, requiere humildad, requiere fe, porque solo quien se atreve a soltar puede descubrir que hay manos invisibles que sostienen, caminos que se abren y bendiciones que esperan ser abrazadas. Hoy te invito a respirar profundo, a dejar que esta pausa sea un altar, a permitir que esta reflexión te acompañe como un susurro de esperanza, porque la clave para avanzar no está en la fuerza, sino en la entrega. Y cuando soltamos, el cielo responde. Soltar no es simplemente dejar ir algo que ya no está, es un acto espiritual, íntimo y valiente, que implica reconocer que lo que una vez nos sostuvo, hoy puede estar impidiendo nuestro avance. A veces nos aferramos no por amor, sino por miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al vacío, miedo a no volver a sentir lo que alguna vez nos dio sentido. Pero en el lenguaje del reino, soltar es confiar, es abrir las manos y decir, Señor, lo entrego, ya no quiero sostener lo que tú me pides liberar. En ese gesto, el alma se aligera, el corazón se expande y la fe se activa, porque soltar no es perder, es preparar el terreno para lo nuevo. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, se nos pide, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Soltar es confiar en que Dios no nos deja vacíos, sino disponibles. Hay cargas que no se ven, pero que nos desgastan, cargas que se esconden en pensamientos repetitivos, en emociones que no hemos procesado, en palabras que nunca dijimos. A veces, lo que más nos pesa no es lo que llevamos en los brazos, sino lo que arrastramos en el alma. Culpas que no hemos perdonado, heridas que no hemos sanado, promesas que no se cumplieron. Y en medio de ese peso invisible, el corazón se endurece, la mirada se nubla y la esperanza se debilita. Pero Jesucristo nos llama a descansar, a soltar, a entregarle lo que nos agobia. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos recuerda, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar no es rendirse, es confiar, es permitir que el Espíritu Santo nos sostenga donde ya no podemos sostenernos nosotros solos. Soltar ese peso invisible es el primer paso hacia la verdadera libertad interior. El vacío no siempre es señal de pérdida. En el reino, el vacío puede ser fértil, puede ser el espacio donde Dios planta lo que viene, donde la semilla de lo nuevo encuentra tierra disponible. Pero para que eso ocurra, debemos dejar de temerle al silencio, a la pausa o a la incertidumbre.
El alma que se atreve a vaciarse se convierte en altar, en lugar sagrado, en espacio de revelación. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, se nos menciona: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Lo nuevo no llega por fuerza, sino por disposición, y esa disposición comienza cuando soltamos lo que ya no nutre, lo que ya no vibra con nuestro propósito, lo que ya cumplió su ciclo. El vacío fértil es el lenguaje de la fe. No vemos aún, pero creemos que algo está germinando. Soltar y recibir son dos extremos de un mismo puente. La fe es ese espacio invisible que conecta lo que dejamos atrás con lo que aún no vemos. Es caminar sin garantías, pero con convicción. Es avanzar sin certezas, pero con confianza. Cuando soltamos, no siempre sabemos qué vendrá, pero la fe nos sostiene en ese tránsito. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 se nos dice: porque por fe andamos, no por vista. La fe no elimina el dolor, pero lo transforma. No borra la incertidumbre, pero la habita con esperanza. Y en ese puente, el alma aprende a confiar en Dios no solo como guía del camino, sino saber que camina con nosotros. Soltar es el primer paso, recibir es la promesa. La fe es el puente que une ambos, porque Dios no retiene bendiciones por castigo, sino por amor. A veces, lo que no ha llegado es porque no hay espacio para recibirlo. El corazón ocupado no puede abrazar lo nuevo, las manos llenas no pueden sostener lo que el cielo quiere entregar. Y entonces el Espíritu nos susurra: suelta, confía, hay algo esperando. En el libro de Salmos, número 81, versículo 10, se nos recuerda: abre tu boca y yo la llenaré. La apertura es un acto de humildad, es decir, estoy listo para lo que tú quieras darme. Y en esa disposición el cielo responde, no siempre como esperamos, pero siempre como necesitamos. Las bendiciones no siempre llegan envueltas en alegría. A veces vienen en forma de procesos, de aprendizajes, de encuentros inesperados, pero todas ellas requieren espacio y ese espacio se crea cuando soltamos. Fíjate que perdonar es uno de los actos más poderosos de soltar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros lo necesitamos. El perdón no justifica, pero libera. No borra lo que ocurrió, pero transforma lo que sentimos. Cuando perdonamos, soltamos la cadena que nos ataba al dolor, y en esa liberación el alma se expande. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 se nos pide: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es una forma de recibir paz, una paz que no depende del otro, sino de nuestra fuerza para sanar. Perdonar es decir, ya no quiero que esto defina mi presente. Es abrir espacio para la gracia, para la compasión, para la reconstrucción, y en ese espacio Dios obra. La gratitud tampoco es únicamente una emoción, es una postura espiritual, es mirar lo que tenemos y decir gracias aunque no sea perfecto, es mirar lo que falta y decir gracias porque confío en lo que viene. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 se nos recuerda: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud transforma la espera en adoración, y cuando agradecemos,
Incluso antes de recibir, el corazón se prepara, porque el agradecido no espera con ansiedad, sino con esperanza, y esa esperanza es tierra fértil para el milagro. La gratitud abre puertas que la queja mantiene cerradas. Es la llave que convierte lo cotidiano en sagrado, y en ese estado de gratitud el alma se vuelve receptiva. Avanzar no es correr, es caminar con propósito, es soltar lo que ya no nutre, recibir lo que edifica y seguir el paso del espíritu. A veces, avanzar implica dejar atrás lo que amamos o lo que nos dio identidad, pero en ese desprendimiento hay revelación. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, se nos recuerda: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios no nos llama a caminar en soledad, sino ir acompañados, y en cada paso hay una promesa, en cada decisión una oportunidad, en cada acto de fe una revelación. Avanzar es confiar en que el camino no está vacío, sino lleno de señales, que el futuro no está oscuro, sino cubierto por la luz de su presencia, y que cada vez que soltamos, recibimos, y cada vez que recibimos, avanzamos, no por fuerza, sino por gracia. El control es una ilusión que nos da seguridad momentánea, pero que nos aleja de la paz verdadera. Nos aferramos a planes, a tiempos, a resultados, creyendo que si todo sale como lo imaginamos, entonces estaremos bien. Pero Dios no opera bajo nuestras agendas, sino bajo su propósito eterno. Soltar el control es reconocer que no todo depende de nosotros y que hay una sabiduría superior guiando cada paso. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos pide: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando soltamos el control, abrimos espacio para la sorpresa divina, para el milagro inesperado, para la gracia que no se explica pero que se siente. Actualmente vivimos en una cultura que glorifica la velocidad, que nos empuja a correr, a producir y a demostrar, pero el alma no se sana en la prisa, el espíritu no se revela en el ruido. Soltar la prisa es permitir que el tiempo de Dios nos envuelva, que su ritmo nos enseñe a esperar, a contemplar y a confiar. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando soltamos la urgencia, descubrimos que hay belleza en la pausa, que hay revelación en el silencio y que el tiempo de Dios siempre llega justo cuando lo necesitamos. A veces nos definimos por lo que hacemos, por lo que logramos, por cómo nos ven los demás, pero esas identidades, aunque útiles, pueden convertirse en máscaras. Soltar la identidad construida es volver al origen, al lugar donde somos simplemente hijos e hijas amados por Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, se nos exhorta: mas a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. En ese entorno, el alma se desnuda, se libera, se reencuentra, y desde ahí todo lo que hacemos cobra sentido, porque ya no actuamos para ser amados, sino porque somos amados. El miedo nos paraliza, nos encierra y también nos limita. Nos hace creer que lo peor está por venir, que no somos suficientes, que no podremos con lo que viene. Pero Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, se nos recuerda:
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Soltar el miedo es permitir que el amor nos habite, que la promesa nos sostenga, que la fe nos impulse. Y cuando lo hacemos, descubrimos que lo que parecía imposible ahora es alcanzable, porque no caminamos en soledad, sino acompañados por un Dios que nunca falla. La culpa es otra sombra que se instala en el corazón y nos hace creer que no merecemos lo bueno, que estamos marcados por nuestros errores, que no hay redención posible. Pero la cruz nos recuerda que la gracia es más importante que la culpa. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también limpiarnos de toda maldad. Soltar la culpa es aceptar el perdón, es permitir que la sangre de Cristo nos limpie, nos restaure y nos renueve. En esa limpieza, el alma respira, el corazón se abre y la vida comienza de nuevo. El pasado puede ser refugio o prisión, depende cómo lo veas. A veces lo visitamos para recordar, otras para lamentar, pero cuando el pasado se convierte en ancla, es momento de soltar, porque Dios no nos llama a vivir en lo que fue, sino en lo que será. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 13 se nos dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Soltar el pasado es honrarlo sin quedarnos atrapados en él, es aprender, agradecer y seguir, porque la promesa está adelante y no atrás. Cada paso que damos hacia ella es un acto de fe. Compararnos también es negar nuestra singularidad, es mirar al otro como medida, como espejo y como juez, pero cada alma tiene su ritmo, su proceso y su llamado. Soltar la comparación es abrazar la unicidad, es reconocer que lo que Dios hace en mí es distinto, pero igualmente valioso. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando soltamos la necesidad de parecer, comenzamos a ser, y en ese ser hay libertad, hay autenticidad y hay plenitud. La autosuficiencia nos hace creer que podemos solos, que no necesitamos ayuda, que la vulnerabilidad es debilidad, pero el reino se edifica en dependencia, en comunión y en entrega. Soltar la autosuficiencia es decir: Espíritu Santo, te necesito. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, se menciona: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en esa dependencia descubrimos que la fuerza verdadera no está en nosotros, sino en Él, que la sabiduría no nace del esfuerzo, sino de la revelación, y que la victoria no se conquista, se recibe. La lógica tiene su lugar, pero no puede contener el misterio de Dios. Hay cosas que no se explican, pero se viven. Hay caminos que no se entienden, pero se transitan. Soltar la lógica es abrirse al misterio, es permitir que lo sobrenatural nos sorprenda. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, se nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. En ese misterio hay belleza, hay profundidad, hay revelación. Y cuando soltamos la necesidad de entender, comenzamos a experimentar. Resistimos el cambio porque nos incomoda, porque nos confronta, porque nos desinstala.
pero el Espíritu transforma, renueva y moldea. Soltar la resistencia es permitir que Dios nos haga nuevos. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Y cuando la permitimos, descubrimos que lo que parecía pérdida era preparación, que lo que dolía ahora sana, que lo que temíamos ahora nos fortalece. La vida nos endurece, las decepciones, las traiciones, los fracasos nos hacen más fríos, y en esa dureza el corazón se protege, pero también se aísla. Soltar la dureza es volver a la ternura, es permitir que el amor nos ablande, que la compasión nos habite. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, se nos recuerda: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. La ternura no es debilidad, es fortaleza sensible, es la capacidad de sentir sin quebrarse, de amar sin temer, de abrazar sin condiciones, y cuando volvemos a ella, el alma florece. La duda también nos visita en los momentos de oscuridad, cuando no vemos, cuando no sentimos, cuando no entendemos, pero el amor de Dios es constante incluso cuando no lo recibimos. Soltar la duda es abrazar la certeza de que somos amados, sostenidos y guiados. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, se nos recuerda: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. La certeza no siempre viene con respuestas, pero siempre viene con presencia. Y en esa presencia, la duda se disuelve y la fe se fortalece. Y así llegamos al final de este recorrido interior. Hemos caminado por senderos de entrega, de fe y de apertura. Hemos soltado palabras, memorias y resistencias. En cada pausa, en cada silencio, en cada suspiro, algo se ha movido dentro, porque soltar no es un acto mental, es una danza del alma, es una rendición que abre espacio para lo eterno. Hoy quizá no tengas todas las respuestas, pero tienes algo más valioso: disposición. Y eso, en el lenguaje del cielo, es suficiente. Recibir no siempre se siente como un estallido de luz, a veces es una brisa suave, una certeza silenciosa, una lágrima que cae sin dolor. Es el susurro de Dios que nos dice: estoy aquí, no te he soltado. Y en ese susurro el corazón se acomoda, porque cuando soltamos nos quedamos vacíos, quedamos disponibles, y lo disponible es tierra fértil para la promesa. Tal vez aún haya cosas que duelen, que confunden, que resisten, y está bien. El proceso no exige perfección, solo sinceridad. Y si hoy lograste soltar una idea, una emoción, una expectativa, eso ya es un avance, porque avanzar no es correr, es confiar, es caminar con la certeza de que cada paso está sostenido por gracia y que incluso cuando no lo vemos, Dios está obrando. Antes de cerrar este espacio, te invito a quedarte unos segundos en silencio, a dejar que lo escuchado se asiente, a permitir que el Espíritu Santo te hable en lo íntimo. Tal vez te muestre algo que aún no debes soltar, tal vez te revele lo que está por llegar, tal vez simplemente te abrace, y en ese abrazo todo se ordena, porque en la presencia de Dios no hay caos, solo propósito. Si este episodio tocó algo profundo en ti, te invito a compartirlo, no por números, sino por propósito, porque quizás
Alguien más necesita soltar. Alguien más necesita recibir. Alguien más necesita saber que no está en soledad y que tú puedes ser ese puente, ese eco, ese faro. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con el corazón sincero, con las manos dispuestas y el alma en silencio. Hemos caminado por senderos de entrega, de fe y de transformación. Hemos soltado lo que nos pesaba, lo que nos ataba, lo que ya no era parte de su propósito. Y en ese soltar hemos sentido tu presencia suave como brisa, firme como roca, cercana como abrazo. Gracias por enseñarnos que soltar no es perder, sino confiar, que cuando dejamos ir, tú comienzas a obrar, que en cada desprendimiento hay una semilla de esperanza, que tú mismo, tú misma plantarás en tierra fértil. Padre, te pedimos que nos ayudes a recibir con humildad lo que tú has preparado, que no temamos al vacío, sino que lo veamos como altar, que no nos aferremos al control, sino que aprendamos a descansar en tu voluntad, que cada espacio que sea abierto en nuestro interior sea llenado por tu paz, por tu luz y por tu propósito, que lo que venga, aunque distinto, aunque inesperado, sea recibido con gratitud, porque confiamos en que tus planes son más altos, más sabios, más llenos de amor que cualquier expectativa humana. Todo lo hiciste hermoso en su tiempo, y en ese tiempo queremos habitar por siempre. Que esta oración quede resonando como eco suave, que tu espíritu continúe la obra en lo profundo, en lo invisible, en lo eterno. Que cada paso que demos esté guiado por tu luz y que cada silencio sea un espacio para escucharte. Gracias por tu fidelidad, por tu ternura, por tu paciencia. Te entregamos lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Y en esa entrega descansamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.